Hola a todos y todas, soy Cinza Borralde y en este video vamos a hablar sobre algunos conceptos introductorios de economía política. La idea es poder trazar unas líneas para que a ustedes se les sea más fácil el estudio de estos puntos en la materia y poder ayudarlos de cara a sus exámenes finales. Vamos a hablar de la economía como ciencia, la política económica y la economía política. Entonces podemos decir que la economía como disciplina científica tiene distintas maneras de conceptualizarse, de abordarse. Obviamente no hay un solo concepto de economía, ni hay una sola forma de interpretarla, ni tampoco de estudiarla. Obviamente no podemos negar que necesita del conocimiento científico para entenderse. Tanto la economía, pero como cualquier fenómeno social. Pero particularmente la economía, porque muchas veces esta realidad y superficialidad de los hechos solo aprecian con claridad los problemas, pero no sus causas o sus soluciones. Obviamente en la realidad observamos constantemente los problemas económicos, ¿sí? Vemos que suben los precios, vemos la pobreza, pero lo interesante de esto es ver las causas de esto y las posibles soluciones. Pero esto no lo observamos con claridad en el día a día, ¿no? Sino que obviamente necesitamos un conocimiento mucho más profundo, un conocimiento que sea sistematizado, obviamente un conocimiento científico para efectivamente conocer esto. Obviamente de forma profunda. Esto es la básica diferencia entre el conocimiento vulgar que puede tener cualquier persona acerca de estos problemas económicos y los problemas que efectivamente estudie y teorice la economía política, sus investigadores, sus científicos. Entonces, a grandes rasgos podemos definir a la economía como una ciencia social que estudia al hombre y sus relaciones en la sociedad con respecto a la producción de bienes y servicios. Incluso podemos decir que la economía necesita ese conocimiento científico si lo que busca es tratar de encontrar explicaciones válidas para entender mejor la realidad y actuar con mejor perspectiva de éxito en el logro de los objetivos que nos proponemos, ¿no? Por eso surge la necesidad de la ciencia económica. Obviamente en este marco la ideología no queda de lado, ¿sí? La economía, al igual que las ciencias sociales, tiene una influencia ideológica, entendiendo que el investigador, el economista o quien vaya a hacer ciencia política está inmerso en la realidad que estudia y no puede abstraerse como es común en las ciencias exactas, donde uno está totalmente abstraído de el objeto de estudio. Pero esto no es una causa para invalidar el conocimiento científico necesario que tienen las leyes económicas puntualmente y los modelos o teorías que de ahí surjan, ¿sí? Obviamente que en el marco de las distintas relaciones sociales del hombre dan origen al estudio sistematizado de las diferentes disciplinas, ¿sí? Tanto la política, la historia, la geografía, la sociología. Obviamente todas estas conforman las ciencias sociales y la economía obviamente forma parte de ellas y es fuente de importantes relaciones y de poder comprenderlas en su conjunto. La economía entonces es una ciencia social y no es una ciencia exacta ni natural, sino que es social porque estudia al hombre en sociedad, obviamente referido a lo que es la producción de bienes y la distribución de los mismos. Pero, como decíamos, no todos los economistas definen a la economía de la misma manera. Y esta diversidad proviene en realidad de los distintos enfoques y perspectivas desde donde se analiza la economía como ciencia, ¿sí? Que es una constante, ¿no? No hay dudas que todo análisis económico conlleva con la influencia ideológica, pero no solo ideológica de quien la está haciendo, sino de la época, de la historia, de la geografía, de
todo el contexto en el que se da. Entonces podemos decir que las ideas económicas siempre son producto de su época y su lugar. No se pueden ver al margen del mundo en que se interpreta. Y obviamente ese mundo evoluciona y está en constante proceso de transformación, lo cual exige que estas ideas, para estar constantemente vigentes, se vayan modificando y vayan evolucionando constantemente. Pero por ahí lo que a nosotros nos interesa, por la forma de ver la materia particularmente, es la política económica, ¿sí? Entonces vamos a diferenciar a la teoría económica de la política económica. Porque una cuestión es hablar de la economía como ciencia, incluso de lo que se conoce como, y lo que vemos como economía política, y es muy distinto hablar de política económica. Cuando hablamos de todo esto del concepto de economía o de teoría económica, hablamos de la idea, de la teorización de la realidad, ¿sí? La formulación de principios, de leyes, de modelos, obviamente con fundamentación en la realidad económica en base a la observación y descripción de este fenómeno económico que se da en la realidad. Entonces estamos hablando de una economía descriptiva, ¿sí? Es esta teoría económica o ciencia económica la que va a describir la acción de la economía, la que la va a observar sistemáticamente en los distintos agentes de la realidad. Entonces, esta teoría económica es el marco teórico de la economía, ¿sí? El resultado de la investigación científica, que obviamente va a llevar a construir las leyes, los modelos y demás. Pero cuando hablamos de política económica, nos referimos puntualmente a la acción concreta que desde el Estado o desde el gobierno realizan. Son las famosas medidas económicas que toma un gobierno en concreto para realizar su conducción y obviamente llegar a los objetivos deseados que tiene. Obviamente esta política económica tiene que basarse de alguna manera en la teoría. Es decir, la teoría es lo que va a servirle de sustento para poder aplicar una política económica. Tiene que conocer determinados modelos, determinadas leyes, para poder tomar una medida económica, una política económica que sea acorde a las necesidades y a los objetivos que buscan puntualmente en una sociedad determinada. Entonces, ubicamos a la economía descriptiva y a la teoría económica dentro de los llamados principios positivos. Obviamente, describir, teorizar. Mientras que a la política económica va a formar parte de los principios normativos, ¿sí? Que es formular juicios, cómo deben ser o cómo deben ser los hechos, ¿sí? Pero dentro de lo que es la teoría económica podemos mencionar dos divisiones muy comunes para su estudio, dos grandes ramas de la economía muy vinculadas entre sí. Por un lado tenemos lo que se conoce como la microeconomía, que es el análisis microeconómico, que se va a ocupar de estudiar el comportamiento individual de los agentes, el análisis de los consumidores, de los empresarios, de productores de bien y al mercado. Y por otro lado, nos vamos a encontrar con la macroeconomía, o análisis macroeconómico, que va a estudiar principalmente el funcionamiento de la economía en su conjunto, el comportamiento global y general del sistema económico. Por ejemplo, la teoría de los agregados, el Producto Nacional, el crecimiento, las finanzas públicas, las relaciones internacionales, el desarrollo. Si queremos al concepto de economía introducirle la idea de política de la economía, es decir, como esto que veníamos diciendo, de que como toda ciencia social está meramente influida por la ideología,
llegamos a la economía política, ¿sí? Que se refiere a la idea de totalidad, abarcando no solamente una lógica económica de bienes y consumos, sino aplicando el espectro a la sociología y a la política, e incluso teniendo en cuenta el proceso histórico. Entonces, la economía política va a rozar los intereses económicos y políticos fundamentales del hombre y de la sociedad. Y podemos definirla como la ciencia que trata del desarrollo de las relaciones de producción, estudia las leyes económicas que rigen la producción, la distribución, el cambio y el consumo de bienes materiales a la sociedad humana. Y por último, nos resta analizar y pensar cuáles son los problemas básicos que tiene la economía. ¿Sí? Fundamentalmente son dos los que históricamente el hombre tuvo que poder resolver para sobrevivir, y son los que nos llevan el eje de la economía. Por un lado tenemos el problema de la producción de bienes, es decir, ¿cuáles son los bienes que se producen en una sociedad? ¿Quién determina qué bienes? ¿Qué tipo de bienes se van a producir? Obviamente hablando de bienes y servicios, ¿no? Esto obviamente lo define la sociedad o la comunidad o una sola persona, ¿sí? Son los interrogantes que va a buscar responder la economía. Y el otro gran problema básico que tiene la economía es cómo distribuir estos bienes entre todos los miembros de la sociedad, ¿sí? No, si hacemos un raconto histórico, ¿no? de cómo se producían y se distribuían. Entonces podemos hablar de 3 momentos históricos, ¿sí? De cómo se va a distribuir y producir estos bienes y servicios necesarios para una comunidad. En primer lugar, hablamos de lo que es el sistema de la tradición. Ya hay un esquema prearmado donde cada uno tiene su tarea asignada, por ejemplo, a la hora de la caza, donde van a ser los hombres quienes van a cazar, otros quienes van a transportar, van a ser otros los encargados de cocinar estos alimentos, y se va a repartir también en la forma de que la tradición así lo decide. En segundo lugar, podemos hablar de un sistema de mando donde tenemos un caudillo económico, que puede ser un rey, un señor feudal, que va a determinar qué producir según los bienes que a esta persona le interese. Obviamente va a decir qué producir, cómo lo producía y obviamente el mayor porcentaje de la distribución lo adquiría para sí, mientras que para el resto lo distribuía a su antojo. Y en un tercer lugar llegamos a la forma de organización del mercado, ¿sí? Que es la que conocemos actualmente, que surgió a partir del 1700, 1750 hasta la actualidad, y donde principalmente estas actividades económicas se transan a través de la ley de la oferta y la demanda, es decir, de quienes ofrecen bienes a cambio de dinero y la demanda de quienes compran bienes con dinero. Bueno, espero que estos temas les hayan servido, que les puedan ayudar al estudio de esta materia. Y bueno, nos encontramos en próximos videos. Nos vemos.